Hola a todos, en este video vamos a ver un ejemplo de cómo podríamos aplicar la herramienta de matrices para organizar la información de equipos de protección personal, por ejemplo en una fábrica, en una planta de proceso. Los equipos de protección personal son necesarios y hay variados. Depende el sector en que los tengan que utilizar, será el equipo que deberemos comprar. ¿Cómo podemos organizar esta información? Utilizando las matrices. Supongamos que en la planta donde nosotros trabajamos utilizan distintas clases de cascos, de botas, de uniformes o guantes, de acuerdo al sector donde se van a usar. Si se necesita protección eléctrica, contra productos químicos, uniformes, etc. Tomemos como ejemplo lo que podría ser el uso en un laboratorio. Una persona en el laboratorio podrá necesitar un casco de una determinada clase A, botas, uniforme, guantes y protección respiratoria. En este ejemplo no necesitará protección auditiva ni lentes. Si tuviéramos 6 trabajadores, necesitaríamos comprar 6 equipos completos de esta lista que tendríamos acá. ¿Cómo podemos organizar esta información utilizando matrices? Si esta fuera la lista que tenemos con todas las clases de casco posibles a comprar, de botas, de uniformes, guantes, etc., en nuestro laboratorio deberíamos comprar por cada persona un casco clase A, unas botas clase A, uniforme A, guantes A, protección respiratoria A. El resto de los artículos no deberíamos comprarlos para el laboratorio. Esto podemos organizarlo en una matriz fila donde cada uno de los elementos corresponda a una clase de elemento de protección personal. En este caso, el laboratorio va a necesitar un casco clase A, ninguno de clase B, una bota clase A, ninguna de clase Q, y así con el resto de los elementos. Si en este laboratorio tuviéramos 6 trabajadores, con aplicar la multiplicación de la matriz por un escalar, podríamos obtener las cantidades que necesitamos de cada elemento. Vamos a ver ahora cómo podríamos organizar si tuviéramos más de un sector, no solo el laboratorio. Por ejemplo, tomemos un ejemplo solamente con 3 tipos de elementos de protección personal y 4 sectores de la planta. Uno donde se hace la recepción de granos, otro la parte de planta de proceso, laboratorio y personal que se ocupa de desinfección. Cada uno va a necesitar, según el sector, algunas clases de cascos o protección de pies o protección de manos diferentes. Esta información la podemos organizar en una matriz donde cada fila representará a un sector de la planta y cada columna va a representar a un tipo de elemento que se necesita. Podemos organizar también la información de la cantidad de trabajadores por sector en otra matriz. Por ejemplo, si tuviéramos 12 trabajadores en recepción de granos, 24 en planta de proceso, 8 en laboratorio, 6 en desinfección, podemos pensar cómo organizar esta matriz de trabajadores teniendo en cuenta que para realizar el producto necesitamos tener que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. La matriz de sectores era una matriz de 4 filas por 7 columnas. Por lo tanto, si queremos organizarla con esta, vamos a necesitar que nuestra matriz de trabajadores tenga 4 columnas para poder operar. Organizando la información de la cantidad de trabajadores en una fila con 4 columnas, hacemos el producto de matrices de trabajadores por sectores
y vamos a obtener una matriz resultante que va a tener tantas filas como la primera, es decir, una fila, tantas columnas como la segunda, es decir, 7 columnas. Cada uno de los elementos los obtendremos operando de este modo: fila por columna, fila por columna. El primer elemento será el resultado de hacer esta operación, dará 14. Cada uno de los elementos serán los que tenemos en esta lista. ¿Qué significa el resultado de esta multiplicación de matrices? Este producto de matrices nos dará las cantidades necesarias de cada elemento para comprar, sumando todos los que tenemos por sectores, para todos los operarios. Por ejemplo, necesitaremos comprar 44 botas clase A y 6 botas de clase Q. Si posteriormente se modificara la cantidad de operarios, no habría problema, porque solo con modificar la cantidad de trabajadores en la matriz trabajadores, la misma estructura nos servirá para poder mantener actualizada la cantidad de equipos de protección personal que necesitamos adquirir o tener en la planta. También podríamos pensar cómo organizar esta información para que no solamente quede un total que necesitamos, sino discriminado por sector cuánto debemos entregar, siempre teniendo en cuenta esta condición para realizar el producto de matrices: número de columnas de la primera matriz igual al número de filas de la segunda matriz. Para esto nos puede servir organizar la información de los trabajadores por sector en una matriz diagonal a la que llamaremos B. Al operar entre estas dos matrices, la matriz resultante tendrá tantas filas como la primera, es decir, 4 filas, tantas columnas como la segunda, es decir, 7 columnas. Al operar entre la matriz B y la matriz S, cada elemento lo obtendremos, por ejemplo, el primero haciendo el producto de toda la fila por la primera columna, es decir, el primer elemento por el primero, el segundo por el segundo, o sea, tercero por tercero, cuarto por cuarto. Aquí podemos ver con un poquito más de detalle las operaciones que nos llevan al resultado de cada uno de los elementos en la matriz B por S. El resultado nos dará un arreglo de 4 filas y 7 columnas, donde estarán discriminados los elementos que necesitamos adquirir para cada sector. Donde la primera fila representará los elementos para la zona de recepción, la segunda para la planta, la tercera para el laboratorio, la cuarta para los que se ocupan de desinfección. Y cada una de esas columnas tendrá la relación a un artículo. La primera columna, los cascos clase A, la segunda, cascos clase B, y así sucesivamente. De aquí podremos obtener, por ejemplo, la información de que para la planta necesitaremos llevar 24 guantes clase B y ninguno clase A. Y tendremos que llevar, por ejemplo, 12 cascos clase B para recepción y 24 para planta. Que necesitaremos llevar 6 guantes clase Q para la zona de desinfección. De este modo podemos organizar información, podríamos ampliar la cantidad de sectores, ampliar la cantidad de elementos y organizar informaciones para compras o stock u organización y distribución de elementos. Esperemos que haya servido este ejemplo y nos encontramos en el próximo tutorial.